Desde los pasillos del colegio, Bianca y Caio parecían hechos el uno para el otro. Pero, curiosamente, nunca llegaron a ponerle nombre a lo que sentían. Era amistad, o al menos eso se repetían a sí mismos durante años. Eran ese tipo de dúo inseparable, que termina las frases del otro, que se entiende solo con una mirada. Y quizás por eso nadie jamás sospechó que había amor escondido en esa amistad tan intensa. Se conocían en cada detalle, la comida favorita, el miedo secreto, la serie que veían una y otra vez solo para reír juntos. Bianca sabía cuando Caio estaba triste, aunque él estuviera sonriendo. Y él era ese tipo de amigo que dejaba todo para estar con ella cuando lo necesitaba. Esa complicidad, en el fondo, siempre fue más que cariño. Era amor disfrazado de cuidado, camuflado bajo el nombre de amistad. Durante la adolescencia, Bianca intentó convencerse de que lo que sentía era pasajero. Los adolescentes confunden todo, se decía. Pero los años pasaron, y el sentimiento se quedó. Fuerte, constante, vivo. Caio se volvió ese tipo de amor que uno esconde hasta de sí mismo. Esa presencia que llena, pero también asfixia, porque es imposible mantener el corazón en silencio cuando grita por dentro. Vivieron momentos que parecían escenas de película. Como aquella vez, en el campamento del colegio, cuando durmieron abrazados por accidente y despertaron con el corazón a mil. O bajo la lluvia, corriendo de la tormenta y riendo como si el mundo fuera solo de ellos. Era en esos pequeños detalles que el amor mostraba señales de que siempre había estado ahí, escondido detrás de la palabra amistad. Bianca siempre se culpó por sentir tanto. Y, al mismo tiempo, le daba vergüenza llamar a eso amor. Al fin y al cabo, ¿estaba bien desear al mejor amigo? ¿Y si él no sentía lo mismo? ¿Y si, al confesarlo, perdía no solo la oportunidad de vivir una historia, sino también el único lazo real que tenía? La confusión que vivía dentro de ella era más ruidosa que cualquier consejo. Mientras tanto, Caio seguía con su vida normalmente, sin notar las miradas largas, los silencios llenos de palabras, las manos que temblaban con un roce. ¿O si lo notaba y fingía no verlo? Nadie lo supo con certeza. Pero cada vez que Bianca pensaba en decir la verdad, el miedo congelaba su valentía. Prefería vivir con la duda que arriesgar perder lo único que tenía, la amistad. Lo curioso es que, muchas veces, el amor reprimido se disfraza de un cuidado exagerado. Como cuando Bianca criticaba a las novias de él, siempre encontrando defectos invisibles. O cuando Caio se ponía raro cada vez que alguien se acercaba demasiado a ella. Decían que era celos de amigos. Pero el cuerpo, los ojos y el silencio de ambos contaban otra historia. Y todos los que veían desde fuera sentían que había algo ahí, sin resolver. Hasta que un día, sin avisar, la vida decidió poner a prueba todo eso que nunca se dijo. Caio conoció a Natalia en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Ella era ese tipo de mujer que parece sacada de un comercial de perfume, elegante, amable y con una sonrisa acogedora. La conversación fluyó tan naturalmente que, en pocas semanas, ya salían juntos con frecuencia. Bianca, al enterarse, intentó parecer feliz, pero sintió el estómago revolverse. La confusión se apoderó de ella. ¿Era celos de amiga o miedo de perder para siempre al amor de su vida? Natalia era, de hecho, una mujer encantadora. No tenía defectos evidentes, trataba bien a sus amigos, elogiaba los chistes más tontos y siempre tenía una palabra dulce en las reuniones familiares. Caio se sentía afortunado, al menos eso decía a todos. Pero, en silencio, había un vacío. Un hueco que ni él sabía explicar bien. Como si lo tuviera todo, menos aquello que su corazón realmente deseaba. Al lado de Natalia, Caio intentaba convencerse de que el amor era eso, tranquilo, educado, planificado. Era cómodo, sin duda. Pero, ¿será que el amor tiene que ser solo cómodo? Recordaba cómo se reía sin parar con Bianca, cómo las conversaciones con ella eran profundas y despreocupadas al mismo tiempo. Natalia era admirable. Pero Bianca era insustituible. Mucha gente elogiaba a la pareja. Decían que Caio por fin había madurado, que había encontrado a alguien a su altura. ¿Pero qué significa estar a la altura cuando el corazón tiene memoria? Cuando es arrastrado por recuerdos que ya no deberían importar. Natalia nunca supo nada de eso. Ella se entregaba por completo.
Planeaba el futuro con dulzura. Y en medio de todo eso, Cayo fingía no escuchar el grito mudo de su propia alma. Natalia soñaba con hijos, con una casa en el campo, con domingos en familia. Cayo sonreía y asentía, incluso cuando el corazón dudaba. Porque hay una diferencia sutil entre querer y obligarse a querer. Y ahí estaba él, intentando amar con lo que tenía, pero siempre sintiendo la ausencia de lo que nunca tuvo el valor de vivir. Lo más curioso es que Natalia también notaba algo distinto. No en actitudes obvias, sino en los silencios. En las miradas de él cuando hablaba de la mejor amiga. En el nerviosismo cuando Bianca llamaba y él salía del cuarto para contestar. Amor y confesión no siempre caminan de la mano, a veces se cruzan y se evitan. Y Natalia, aunque no lo entendiera del todo, sentía que algo no encajaba. Bianca, por su parte, hacía un esfuerzo para convivir con la nueva realidad. Mandaba mensajes educados a Natalia, intentaba mantener la sonrisa al día. Pero era como sonreír con los ojos llenos de lágrimas. La amistad con Cayo seguía, pero ya no era igual. Ahora había otra mujer en medio, un anillo en su dedo, y un abismo entre lo que fue y lo que nunca será. Y ese abismo empezó a crecer aún más cuando llegó la invitación oficial. Bianca ensayó esa confesión decenas de veces. Frente al espejo, en la ducha, mientras caminaba por la ciudad, siempre con el corazón en la mano y la voz temblorosa. Tuvo muchas oportunidades reales. En el cumpleaños de Cayo, cuando él se emborrachó y dijo que ella era la persona más importante de su vida. O en la graduación, cuando bailaron abrazados durante largos minutos. Pero el miedo hablaba más alto que cualquier impulso. Y era un miedo cruel. No solo de perder la amistad, sino de destruir todo lo que habían construido a lo largo de los años. Bianca pensaba, ¿y si él no siente lo mismo? ¿Y si me convierto en la amiga loca que confundió las cosas? Ese tipo de confusión emocional puede paralizar incluso a las personas más decididas. Porque hay una diferencia brutal entre amar en silencio y declarar ese amor, y asumir las consecuencias de hacerlo. En uno de los viajes con amigos, los dos compartieron la misma habitación por error. Durmieron en camas separadas, claro. Pero esa habitación se convirtió en un campo minado de emociones. Bianca se sorprendía observando a Cayo dormir, imaginando una vida donde pudiera despertar todos los días a su lado. Pero en lugar de decir algo, se tragó cada palabra. Como si el silencio fuera más seguro que la verdad. Intentó convencerse de que eso pasaría. Salió con otras personas, se distrajo con el trabajo, con series, con libros que hablaban de seguir adelante. Leyó novelas dramáticas, buscando respuestas en historias que también hablaban de amores no vividos. Pero ningún argumento parecía tan confuso como su propia historia. Porque amar sin ser correspondida era una cosa. Pero amar y no saber si eres correspondida, era una tortura. Durante los encuentros con Cayo y Natalia, sonreía, hacía bromas, fingía naturalidad. Pero por dentro, cada gesto de él con la novia era una puñalada. La confesión atorada dolía como fiebre. Y aunque nadie lo notara, ella sabía que su cuerpo lo sentía. Dolor de garganta sin razón, insomnio, palpitaciones. El amor, cuando se reprime, se manifiesta en el cuerpo, en las manías, en una tristeza sin explicación. Había escrito cartas, sí. Muchas. Pero nunca las entregó. Las guardaba en una caja en el fondo del armario, junto con fotos antiguas, pulseras de festivales y notas garabateadas en servilletas. Era la cápsula del tiempo de lo que nunca ocurrió. Y cada vez que pensaba en entregar una de esas cartas, recordaba su risa, la forma en que decía amiga con tanto cariño, y se echaba para atrás. Lo peor no era solo el amor reprimido, sino el tiempo que seguía pasando. Cada cumpleaños, cada año nuevo, cada nuevo capítulo en la vida de Cayo sin ella. Bianca vivía con la sensación de estar perdiendo algo que nunca fue suyo, y aún así, dolía como si lo fuera. Porque a veces lo que más duele no es perder, es nunca haber tenido el valor de intentar. Pero el universo tiene una forma extraña de empujarnos hacia adelante, incluso cuando nos resistimos. Y ese empujón le llegaría en forma de un sobre blanco. El sobre era bonito, elegante, con letras doradas y un aroma a flores frescas. Pero, para Bianca, parecía una carta de despedida. En cuanto lo abrió, sintió un frío en el estómago,
El nombre de Caio al lado de otra mujer fue como una puñalada silenciosa. Sonrió por educación, pero su corazón gritaba. Era oficial, el amor de su vida se iba a casar con otra. A partir de ese día, nada tuvo sentido. El café ya no tenía sabor, los días se sentían pesados, y las reuniones con amigos se volvieron evitables. Bianca comenzó a evitar incluso los espejos, como si mirarse a sí misma fuera un recordatorio de que nunca tuvo el valor de luchar por lo que más quería. La confusión emocional se volvió rutina. Un torbellino que mezclaba tristeza, frustración y un sentimiento de derrota. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Cada publicación sobre la boda era una flecha clavada en el pecho. Bianca daba me gusta, comentaba, pero lloraba sola en la almohada. Es curioso cómo aprendemos a actuar la felicidad mientras nos morimos por dentro. Y ahí, entre vestidos, dulces y votos de amor eterno, ella se sentía como una figurante en el guión de su propia tragedia. Lo peor era que Caio seguía tratando todo con naturalidad. Llamaba, mandaba memes, la invitaba a salir. Como si nada hubiera cambiado. Y tal vez, para él, realmente no había cambiado. Porque cuando la amistad es el único vínculo visible, todo parece inofensivo. Pero Bianca veía cada gesto como una despedida anticipada. Porque ya no era solo el miedo a perder la amistad. Era la certeza de que el amor estaba siendo enterrado en vida. En el fondo, Caio tampoco estaba en paz. Dormía mal, soñaba con el pasado y evitaba hablar del matrimonio con entusiasmo. Cuando le preguntaban si estaba feliz, sonreía, pero dudaba. Y esa duda era el eco de lo que no decía, que algo no estaba en su lugar. Pero casarse con una mujer como Natalia parecía lo correcto. Tal vez solo fuera nerviosismo previo a la boda. O tal vez, era la ausencia de algo que nunca se atrevió a vivir. Bianca empezó a tener crisis de ansiedad. Evitaba comer, se aislaba, e incluso pensó en no asistir a la ceremonia. Pero, ¿cómo explicar esa ausencia sin levantar sospechas? La confusión dentro de ella crecía cada día, como una tormenta que se acerca lentamente y luego lo arrasa todo. El amor no correspondido se volvió una prisión invisible. Y la llave estaba en el fondo del coraje que nunca encontró. Mientras tanto, los días pasaban. La fecha se acercaba. Se publicaban las fotos del ensayo, se comentaban los detalles del banquete, el vestido ya estaba listo. Bianca se obligaba a seguir con su vida, pero con cada nueva publicación, el suelo parecía hundirse un poco más. Era como ver al amor de su vida caminar hacia el altar, sin estar tú a su lado. Y aún así, decidió ir. No sabía exactamente por qué. Tal vez por lealtad, por amor, o simplemente por la oportunidad de ver, por última vez, esa sonrisa que le hacía olvidar el mundo. Y fue allí, en el altar, donde todo cambiaría. La ceremonia estaba impecable. Flores blancas decoraban cada rincón de la iglesia, el sonido suave del violín llenaba el aire, y todos parecían encantados con la pareja. Bianca se sentó en el último banco, intentando parecer entera. Pero por dentro, era puro caos. El corazón latía con fuerza, como si algo estuviera a punto de suceder, y ella ni siquiera sabía qué. El amor reprimido estaba ahí, tocando la puerta de su garganta. Cuando el padre pidió palabras especiales de los amigos, Natalia dio un paso al frente. Hermosa, sonriente, segura. Quisiera que su mejor amiga dijera unas palabras, dijo, señalando a Bianca. Todos aplaudieron, y ella se quedó sin reacción. Bianca se levantó, sintiendo que sus pies flotaban. La confusión se apoderó de ella. Era como estar en un sueño, o en una pesadilla. Subir al altar fue como cruzar un campo minado de recuerdos. Cada paso le traía a la mente un momento vivido con Caio. El primer abrazo, el viaje a la playa, la noche en que compartieron el mismo paraguas riendo como niños. Tomó el micrófono con las manos temblorosas. Se había tomado unos tragos antes de llegar. Y ahora, el alcohol parecía haber soltado no solo su lengua, sino también su alma. Empezó bien. Elogió la boda, comentó la belleza de la decoración, habló de la gentileza de Natalia. Intentaba seguir el guión que había ensayado mentalmente. Dijo que era un honor estar ahí. Que ver a su amigo casarse era emocionante. Pero pronto las palabras comenzaron a tropezar. El tono cambió. La voz se quebraba.
Los ojos se llenaron de lágrimas. Y lo que había estado encerrado por años, empezó a escaparse entre líneas. Caio y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, dijo. Y durante todo ese tiempo, traté de entender qué era ese sentimiento que crecía dentro de mí. Silencio. Alguien tosió. Otro susurró. Pero Bianca continuó. La verdad es que, lo amo. Siempre lo he amado. Y entonces, lo que era solo un discurso de amistad se volvió una confesión pública. Sincera, dolorosa, e irreversible. Lloraba y pedía perdón. Dijo que no quería arruinar nada. Que intentó guardar todo para sí. Pero que ya no podía más. No aguantaba ver al amor de mi vida casarse con otra y fingir que todo estaba bien. Era como si cada palabra estuviera siendo arrancada de su pecho. Pero, al mismo tiempo, era liberador. La confesión ya no era un pensamiento secreto. Era verdad, cruda y desnuda, frente a todos. Las personas se miraban unas a otras, perplejas. La madre del novio abrió los ojos de par en par. El padre de la novia bajó la cabeza. Natalia aún sonreía, pero era esa sonrisa congelada, típica de quien está a punto de derrumbarse. Bianca miró a Caio, esperando alguna reacción. Pero él seguía inmóvil. Callado. Sin parpadear. Y ese silencio decía más que cualquier discurso. Y fue en ese silencio donde la tensión aumentó. El mundo pareció dejar de girar por unos segundos. Y todos esperaban lo que vendría después. Toda la iglesia estaba en shock. El ramo en las manos de Natalia comenzó a temblar. Algunas personas bajaron la mirada, otras la abrieron bien grandes, esperando la reacción de Caio. Pero él se quedó ahí, quieto, con los ojos clavados en Bianca. No dijo nada. Y ese nada fue como un grito ensordecedor. Era el tipo de silencio que lleva más verdad que 1000 palabras dichas con prisa. Natalia intentó mantener la compostura. Pero no pudo. Con la voz entrecortada, preguntó, Caio, di que esto no es verdad. Di que no la amas. Di que Bianca está confundiendo todo. Pero él seguía sin responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la novia. Y, de pronto, el altar se convirtió en un escenario de dolor, donde cada uno interpretaba el papel más difícil de la vida real. Caio no podía mentir. Porque, en el fondo, lo sabía. Siempre lo supo. Ese vacío en el pecho, esa falta de entusiasmo en los preparativos, ese sentimiento de incompletitud, todo tenía nombre. Y el nombre era Bianca. Intentó amar a Natalia con todas sus fuerzas. Pero no se ama a alguien solo con buenas intenciones. El amor no se improvisa. Y mucho menos se obliga. La verdad estaba ahí, expuesta, frente a todos. Y era imposible ignorarla. Bianca lloraba, pero era un llanto de alivio. De alguien que, incluso con el corazón hecho pedazos, finalmente se liberó de la prisión del silencio. Natalia, por otro lado, los miraba como si acabara de descubrir que toda su vida había sido un gran malentendido. Era demasiado buena para estar en ese papel. No merecía eso. Algunos invitados comenzaron a levantarse, discretamente. Otros grababan la escena, sin pudor. Una señora en la esquina susurró, ¡qué vergüenza!, mientras el sacerdote cerraba el libro sobre el altar, entendiendo que los votos no serían leídos ese día. Era como si todo se hubiera detenido. Las campanas de la iglesia enmudecieron. Y lo único que se escuchaba era el sonido ahogado de los sollozos de Natalia. Caio, por fin, respiró hondo. Caminó hacia Bianca, con los ojos llenos de lágrimas. Y cuando parecía que iba a decir algo, simplemente tocó su rostro con suavidad. Eso fue suficiente. En ese gesto, ella entendió que él sentía lo mismo, y siempre lo había sentido. Pero ahora, su amor ya no era un secreto. Era una confesión pública, con testigos, lágrimas y corazones rotos. Natalia dejó caer el ramo al suelo y dio la espalda. Se marchó con pasos firmes, pero con el corazón hecho pedazos. No dijo nada. Porque también entendió que el amor verdadero no se suplica. Y por más que doliera, ella no quería ser un casi. Quería ser la elección correcta, no la sustituta de un amor viejo y no resuelto. Y en medio de todo ese dolor, lo que quedó fue un vacío. Un silencio que seguiría resonando por mucho tiempo.
La salida de Natalia dejó un rastro invisible de dolor y vergüenza. Los invitados se miraban entre sí, sin saber si debían quedarse o salir. Y en el centro de aquel altar, solo quedaban Bianca y Caio, envueltos en un silencio que parecía gritar verdades que nunca se habían dicho. Era un silencio denso, como una tormenta a punto de estallar. Y fue en ese vacío donde todo se reveló. Natalia se volteó una última vez y, con la voz entrecortada, suplicó: «Dime que no es verdad, dime que no la amas». Pero Caio no pudo. Ni una palabra. Ni un no. Porque negarlo sería mentir. Y él ya no quería seguir viviendo una vida de apariencias. Su silencio, en ese momento, fue el grito más honesto que había dado en toda su vida. Era como si, por fin, estuviera siendo sincero. No solo con los demás, sino consigo mismo. Bianca, en shock, tampoco podía moverse. La confusión era tanta que ni ella sabía qué sentir. ¿Alivio? ¿Culpa? ¿Alegría? ¿Miedo? Todo se mezclaba. Miraba hacia el altar como si estuviera fuera de su propio cuerpo, observando una escena que nunca imaginó tener el valor de protagonizar. Caio lloró. No como alguien que ha perdido, sino como alguien que finalmente entendió todo lo que ya había perdido. Pensaba en Natalia, sí. Pero pensaba aún más en los años que dejó pasar, ignorando lo que sentía por Bianca. Pensaba en los casi que pudieron haberse convertido en amor. En los abrazos largos. En los viajes. En lo que pudo haber sido, si hubiera tenido el valor. Los invitados comenzaron a dispersarse. La boda fue cancelada oficialmente. No hubo fiesta. No hubo fotos sonriendo con la novia. Lo que quedó fue un álbum vacío y un recuerdo que nadie quería guardar. Pero lo peor no fue el escándalo. Lo peor fue el silencio que quedó después. Ese tipo de silencio que invade los días y ahoga las noches. Bianca salió de la iglesia sola. Caio no la siguió de inmediato. Ambos necesitaban aire. Espacio. Entender lo que acababa de pasar. La confesión, por más verdadera que fuera, había destruido más que una boda. Había deshecho una amistad. Había expuesto un dolor que ninguno de los dos estaba listo para sanar. Y eso, era más difícil de enfrentar que cualquier altar abandonado. Esa noche, Caio intentó llamar. Pero ella no respondió. Bianca, acostada en su cama, repasaba la escena una y otra vez en su mente. Había hecho lo que necesitaba, pero ahora, todo parecía incierto. Porque, en el fondo, sabía que el amor no era suficiente. Se necesitaba tiempo. Se necesitaba reconstrucción. Pero ¿cómo reconstruir algo que se rompió en público, delante de todos, con tantas heridas abiertas? Y fue entonces cuando ambos comenzaron a preguntarse: ¿y ahora? ¿Qué viene después de todo esto? En los días siguientes, la vida parecía ir en cámara lenta. Caio vivía en automático, evitaba preguntas, apagaba el celular por horas, tratando de entender el vacío que había quedado. No hablaba con Natalia. Tampoco hablaba con Bianca. El amor, ahora expuesto, no trajo alivio, trajo una avalancha de consecuencias. Y la más dolorosa fue perder la amistad que lo sostenía todo. Bianca, por su parte, oscilaba entre el arrepentimiento y el alivio. Por más que hubiera dicho la verdad, no se sentía vencedora. No hubo final feliz, no hubo escena de beso al atardecer. Hubo dolor. Y silencio. Y una sensación extraña de que, tal vez, eso tan bonito solo existía mientras era un secreto. La confusión seguía siendo su compañía más constante. Natalia se alejó de todo. Se mudó de ciudad, eliminó redes sociales y se tomó un tiempo para sí misma. Necesitaba reconectarse, entender en qué momento se perdió en esa historia. No culpaba a Caio, pero tampoco lo perdonaba. Sabía que merecía más. Y que estar con alguien que ama a otra persona es como aceptar migajas de un banquete que nunca fue para ti. Decidió no volver a conformarse con menos. Caio intentó hablar con Bianca después de algunas semanas. Se encontraron en una cafetería pequeña, lejos de la ciudad, donde nadie los conocía. Hablaron durante horas. Rieron, lloraron, guardaron silencio. Pero al final, decidieron no estar juntos. No por falta de amor, sino por el exceso de historia no resuelta. Era como intentar construir una casa en medio de escombros.
La relación ligera que habían tenido ya no era la misma, y nunca volvería a serlo. Y eso era precisamente lo que más dolía, haber perdido la amistad. Lo que un día fue refugio, se volvió un territorio extraño, lleno de recuerdos demasiado bonitos como para ser ignorados. Bianca siguió con su vida, pero cargaba ese vacío típico de quien tuvo al mejor amigo como el amor de su vida, y perdió a los dos al mismo tiempo. A veces miraba las fotos antiguas en su celular y sonreía. Otras, lloraba. Caio también siguió adelante. Se volcó al trabajo, viajó, conoció a otras personas. Pero ninguna conversación fluía como con Bianca. Ningún abrazo tenía el mismo consuelo. Y en las noches de insomnio, revivía la escena en la iglesia, imaginando qué habría pasado si hubiera hablado antes. Si hubiera tenido el valor cuando todavía había tiempo. El amor, a veces, cobra intereses altísimos por la cobardía. Y así es como terminan ciertas historias, sin un final feliz, pero con lecciones eternas. Porque hay heridas que, por más que cicatricen, dejan marcas que jamás se olvidan. Y ahora dime tú, ¿alguna vez viviste un amor que no funcionó, pero que nunca dejaste de sentir? ¿Un amor imposible, aunque fuerte? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad estás viendo este video. Suscríbete al canal para seguir acompañando más historias impactantes como esta. ¡Hasta pronto!